convenientes. Bien, ahora sí. De acuerdo. Eh, Ahora sí, siendo ya las 7 en punto, damos por iniciada la pequeña conferencia del día de hoy. Creo que en este ciclo de conferencias que llevábamos teniendo, esta creo que sería la séptima o la octava conferencia en lo que va del año, realmente ya perdí la cuenta. Hemos estado hablando de muchos temas de Big Data, de Cloud, de Machine Learning. En algunos puntos hemos sido muy específicos, en otros puntos hemos sido muy generales. Por lo general, en los puntos específicos son aquellos que ya son estándar en la industria, es decir, en donde la empresa ya los utiliza. El día de hoy vamos a ver algo que es tendencia, que formalmente hablando todavía no es un estándar. Ya existen patrones de diseño que les voy a mostrar los tres principales que existen al día de hoy, pero es algo que pocas empresas utilizan. De hecho, aquí en Latinoamérica he visto algunas empresas regionales que lo hacen a manera de prueba de concepto para ver más o menos qué experiencia sacan. Pero formalmente hablando, no, en Latinoamérica no lo están haciendo. Esto lo he trabajado más en Europa y, dentro de 2 o 3 años ya va a tener que formalmente plantearse una estrategia empresarialmente hablando que incluya esto que el día de hoy es tendencia. En 2 o 3 años va a ser estándar. Por lo tanto, hay que estar preparados desde ya para saber cómo implementar esto que el día de hoy es una tendencia. A ver, un segundo, voy a acomodar esto. Bien. Vamos a hablar el día de hoy, en esta hora que tenemos, de lo que es Big Data sobre multicloud híbrido, que es un concepto muy importante al día de hoy. Las grandes empresas proveedoras de estos servicios ya tienen las herramientas tecnológicas que nos van a permitir implementar lo que es una nube híbrida multicloud. Esta palabrita va a ser muy crucial en los próximos años. ¿Cuál es el objetivo de tener nuestra infraestructura de Big Data en un híbrido multicloud? Es ser agnósticos a cualquier nube. Esta palabra es muy importante. Al día de hoy, la nube se ha comoditizado. ¿Qué significa esto de comoditizar la nube? Que si contratas a Azure, o si contratas a Huawei, o si contratas a Google, o si contratas a Alibaba, o qué sé yo, ya realmente no hay diferencia. Hace 5 años esto no era así. Hace 5 años se hablaba de que AWS es muy bueno para real time.
Google es muy bueno para temas de deep learning. Azure es muy bueno para temas de storage y de integración. Huawei, al día de hoy, por ejemplo, es muy bueno en temas de baja latencia, pero realmente ya se han difuminado las diferencias e importan más los costos, como vimos en conferencias anteriores. Así que vamos a ver cómo ser agnósticos al uso de la nube en nuestros desarrollos. Otro tema que también se está hablando mucho empresarialmente es que muchísimos desarrollos de Big Data están haciéndose en servicios de cloud, pero están amarrados a un solo proveedor. Y el día no va a pasar hoy, no va a pasar dentro de 2 años ni de 5 años, pero se espera que dentro de 10 años algunos servicios cloud cuyos procesos tú utilices dentro de tu infraestructura van a ser deprecados y por lo tanto vas a tener que estar migrando a otros servicios, quizá de la misma nube o quizá de la competencia. Todos los códigos que vamos a desarrollar tienen que estar preparados para esa migración. Bien, ¿qué implica entonces hacer esto que al día de hoy es tendencia? Primero, para aquellos que no me conozcan, yo soy Alonso Melgarejo, tengo 11 años de experiencia empresarial en el mundo de las tecnologías de información y de los cuales 8 años han sido dedicados exclusivamente a temas de Big Data y de Machine Learning. En la parte académica soy investigador en temas de computación cuántica, o sea, mi día a día es hacer Big Data en las empresas. En la parte universitaria, junto con mis alumnos, me dedico a hacer investigación académica en temas de computación cuántica, que bueno, el día de hoy ni siquiera hay patrones y estándares de nada de esto, simplemente es investigación completamente académica. Aplicaciones empresariales aún no existen. Y bueno, también soy asesor de tesis en temas de Big Data y de Machine Learning. Formalmente hablando, soy director de Data y Analytics en Big Cloud Dev y formador de cursos de Big Data aquí en Big Data Academy. Bien, a ver, voy a apagar mi cámara para que no se consuma tanto ancho de banda. A ver, un segundo, por favor. Punto importante aquí. Para que la conferencia sea ágil, todo esto va a estar grabado, no se preocupe. Pero para que se pueda desarrollar bien la conferencia, si tuviesen cualquier duda, por favor, escríbanla en el chat. Yo estoy atento aquí, tengo una segunda pantalla en el chat para poder responder las dudas cuando sean necesarias. El micrófono no lo active. Dudas, por favor, por el chat. De acuerdo. Ahora sí vamos directamente al tema. Puntualmente hay 4 ítems que tenemos que conocer sobre lo que es estas arquitecturas de infraestructuras avanzadas de Big Data. Primero, hay que entender qué implica hacer Big Data y Machine Learning sobre la nube. Esto lo estamos haciendo muy bien al día de hoy, así que simplemente es un pequeño repaso para saber cuál es el estándar actual. Lo segundo es estudiar cuál es la tendencia al día de hoy, de irnos a multicloud híbrido. Esto, como les dije, en Latinoamérica nadie lo está haciendo. Hay pruebas de concepto muy interesantes, eso sí, pero a nivel empresarial. Recuerden que una cosa es hacer un end-to-end, el equivalente a un Hello World, y otra cosa muy diferente es tener una infraestructura codificada que respete estándares, patrones, puede integrarse al gobierno de datos, y bueno, tener un tuning, todo esto es tener un estándar empresarial. Al día de hoy en Latinoamérica no se está haciendo. En partes de Europa sí lo he llegado a hacer, de hecho el año pasado se estaba trabajando mucho sobre eso. Aquí en Latinoamérica estamos atrasados en ese aspecto. Una vez que entendamos de qué trata esta nueva tendencia, vamos a revisar los patrones que nos van a permitir implementar la tendencia. Recuerden que los patrones de diseño en el mundo del Big Data siempre están divididos en dos partes. Número uno, la PPT que explica, ¿no?, el flujo. Hay una cajita que mueve la data de un punto A a un punto B. O sea, una PPT para que el negocio lo entienda. Y lo importante, los snippets de código, los arquetipos. Al final, esto es lo que se va a hacer en la empresa. Esto es lo que nos va a importar. Por supuesto que, bueno, para hablar de esto realmente requeriríamos, no sé, quizá 20 o 30 horas. Yo simplemente voy a explicar con un texto muy general qué implica el patrón y de manera muy general las partes del código más importantes para que se den una idea de cómo todo esto se traduce a una codificación. Y por último, ahora que ya sabemos qué serían los patrones en el mundo del multicloud híbrido, veremos cuáles son los retos actuales que en el mundo del Big Data y Machine Learning aún no tienen solución. Hay varios aspectos que incluso si tú te vas a Google o si te vas a Amazon o si te vas a cualquier empresa transnacional, al día de hoy hay muchísimos problemas que no pueden resolverse.
De hecho, yo estoy haciendo un estudio muy interesante aquí de computación cuántica, de lo que es la teleportación de datos, que, bueno, también lo voy a mencionar en unos momentos, para reducir latencia a cero. Literalmente no habrá diferencia de si descargas 40 gigas o si descargas 400 gigabytes. La transferencia será en 0 segundos. Bueno, de eso hablaremos en unos momentos. Primero definamos bien, para poder aterrizar todos en un plano general, qué implica hacer Big Data y Machine Learning sobre la nube. Esto no tiene nada de nuevo ni nada de tendencia, es lo que hacemos al día de hoy. Esto es solamente para poner el plano y ubicarnos en la situación actual. Nosotros sabemos que el mundo del Big Data nos da la paralelización de nuestros procesos. En pocas palabras, acá tienes tu proceso que puede ser un proceso de reportería en batch, un proceso de ingesta de comentarios en Facebook en tiempo real o un proceso para hacer una red neuronal. ¿Qué sé yo? Al final es un proceso implementado en Python, Scala, Java, R, en tu lenguaje de programación favorito. ¿Qué es lo que viene a decir Big Data? Big Data ofrece un core para que todos estos procesos que toda la vida se han hecho en la empresa puedan paralelizarse. Para ponerlo de manera muy simple, ya sabemos que si un proceso corre en un servidor tradicional y digamos que ese proceso se demora 5 horas en ejecutarse, viene el negocio y te dice, oye, yo quiero que esté en 1 hora. Si el core donde fue implementado el proceso es de Big Data, pues simplemente levantamos 5 servidores y el propio core se va a encargar de paralelizar tu proceso. A eso se le llama escalabilidad y lo hemos estado haciendo muy bien en estos 10 años en que el Big Data ya se hace en el mundo empresarial. Por supuesto que una de las aplicaciones más interesantes del Big Data es el mundo del Machine Learning, el descubrimiento automatizado de los patrones. De hecho, en la conferencia anterior hablamos de Deep Learning, que es el patrón más avanzado que existe. Pero hoy día nos vamos a enfocar en cómo todo este core empresarial vive en la nube. Como les dije, esto sí se hace el día de hoy. No hay nada nuevo en esto. Para enfocarnos bien en qué interviene la nube en el core empresarial de Big Data, hay que saber que este core de Big Data que nos permite paralelizar nuestros procesos tiene 3 vistas fundamentales. Hay muchísimas más. Estas son las mínimas que toda empresa debería tener en su pliego estratégico. Primero, la vista de arquitectura, que en conferencias anteriores también hemos hablado. Básicamente te dicen, mira, tenemos estos componentes para hacer batch, real time y machine learning, y están orquestados de cierta manera. Luego está la vista de gobierno. La vista de gobierno te dice, primero hay que ingestar la data, luego hay que limpiarla, luego hay que modelarla y luego hay que explotarla. Por supuesto que hablar de lo que implica hacer un buen proceso de transformación de datos y un buen gobierno de datos sería hablar de un data lake, y esto nos tomaría probablemente 8 horas. De esto hablaremos en conferencias futuras. Lo que nos va a importar el día de hoy en la parte cloud es la vista de infraestructura. Antiguamente, en el 2010, se hacía on-premise, es decir, tendrías que comprar tus servidores, traerlos a tu oficina e instalar tus tecnologías de Big Data. El día de hoy se hace en cloud. Simplemente utilizas tu servicio de cloud favorito y le dices, dame 10 servidores. Y en 10 minutos, los 10 servidores están disponibles y puedes trabajar. Ahora, en este aspecto, hay potenciales problemas que al día de hoy se están descuidando muchísimo. Yo he visto literalmente tragedias que no van a explotar ni este año ni el siguiente, pero dentro de 5 años, toda esta infraestructura de Big Data que tú estás montando en la nube va a explotar. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver este detalle. Al hablar de cloud, estamos hablando de un ecosistema extremadamente grande. Sabemos que hay proveedores de cloud como lo son, por ejemplo, no sé, pues Google Cloud, Amazon, Azure. Digamos que ellos son los 3 más grandes. En este caso, nos va a importar los relacionados a los servicios de Big Data. El mundo cloud es extremadamente grande. Hay servicios de gaming, hay servicios para video streaming, hay servicios para criptomonedas, en fin, hay servicios para muchísimas cosas. Nosotros solo nos vamos a enfocar en el mundo de Big Data. Es un pequeño subsegmento de lo que implica ser cloud. Sea cual sea la nube que tú elijas para hacer cloud, debes de saber que el día de hoy ya existe un estándar para hacer Big Data en la nube, independientemente de qué nube tú hayas elegido para hacer tu procesamiento. ¿Cuál es ese estándar? Que de hecho también lo hemos visto en conferencias anteriores. Ese estándar te define, bueno, realmente es un pliego conceptual muy amplio, pero vamos a definirlo
en una terminología que creo que todos podamos entender. Capturar la data, guardarla en un repositorio de datos distribuidos, limpiarla, hacer un procesamiento de datos, un pequeño reporte o una red neuronal, y finalmente mostrarlo en un dashboard bonito al usuario de negocio para que entienda la resultante final del proceso. Este es el flujo estándar de todo proceso de Big Data, y eso es independiente a en qué nube se encuentre implementado. Ese es el flujo que todas las nubes te garantizan que pueden implementarlo en su servicio de Big Data. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Por ejemplo, para hacer procesamientos de tiempo real, en Azure el servicio se llama Event Hub. En AWS el servicio se llama Kinesis. En Google Cloud el servicio se llama PubSub. En todo caso, hay diferentes servicios que hacen lo mismo. Imaginemos que tú como empresa dices, a ver, ¿cuál de estas nubes le conviene a mi empresa? Podrías decir, bueno, Azure me está diciendo que, ya que voy a ser un cliente empresarial, cada servidor que está, vamos a inventarnos un número solamente para hacer un cálculo rápido, está a $10, me ofrece un 20% de descuento y bueno, me los voy a dejar a $8. En la 7 y en la 9, entonces, ya que actualmente las nubes se han comoditizado, o sea, realmente nos da igual sobre qué nube estamos desarrollando, pues yo como negocio termino eligiendo el que me ofrece el precio más barato. Y nos vamos a Google Cloud. Eso es lo que se hace al día de hoy. Es una decisión a nivel de negocio y es la peor decisión que se puede tomar. Vamos a revisar el detalle de por qué no se recomienda hacer una elección solamente basada en costo. El ecosistema actual de Big Data, ya saliendo del mundo cloud, acá estoy pintando un flujo, estos flujos implementados en las tres nubes más famosas. Pero realmente si hablásemos del ecosistema de Big Data es extremadamente grande. Hay muchísimas herramientas y es imposible que nosotros, como las personas que somos del mundo de tecnología, podamos dominar todas estas herramientas. Pero, como dijimos en conferencias anteriores, hay una buena noticia. Existe un ecosistema estándar de Big Data basado en Hadoop. Lo estoy mostrando aquí en pantalla. Eso no significa que el ecosistema Hadoop sea el mejor de todos. Simplemente es el estándar. Y esta es la palabrita clave. Al decir que tenemos un ecosistema estándar, estamos hablando de interfaces estándar. ¿Y qué significa esto de una interfaz estándar? Digamos, por ejemplo, que nos hemos ido a Azure. Queremos elegir Azure para hacer nuestros desarrollos. Azure, ¿qué te dice? Mira, para hacer procesamientos de tiempo real, mi tecnología se llama Event Hubs. Y hay unos comandos que tú puedes utilizar para codificar en esta tecnología. Pero yo sé que Amazon tiene Kinesis, que es mi competencia para hacer tiempo real. Y mira, yo sé que probablemente tengas desarrolladores que sepan de Big Data. Cuando uno aprende un curso de Big Data, siempre se enseña el ecosistema estándar, el estándar de facto empresarial. Ahí se llama Kafka, como lo hemos visto en esta pequeña lámina. Vamos a pintarlo acá, ¿no? Por ejemplo, para hacer ingestas en tiempo real, Kafka es el estándar. Así que Azure, ¿qué te dice? Mira, si tienes gente que, bueno, ha aprendido Kafka en una clase de Big Data, para que no esté necesariamente reaprendiendo desde cero cómo hacer real time en entornos de Big Data Cloud, pues yo como Azure te ofrezco Apache Kafka como una interfaz para que ejecutes tu código en Event Hub sin que realices cambios al código. Esto que parece tan simple es algo muy importante de entender y van a ver cómo de esta simple línea se traduce a buenos patrones de codificación. Eso lo voy a mostrar en unos momentos en el código. ¿A qué me refiero con esto? El desarrollador, digamos que no tiene idea de cómo funciona Azure Event Hubs para hacer real time, pero sí sabe de Kafka. Entonces, Azure te dice, tú codifica tu código en Kafka como toda la vida y yo voy a proveerte una interfaz para que el código se ejecute a través de Kafka, aunque por debajo se va a ejecutar en mi motor de tecnología propietaria. Digamos que nos vamos ahora a otro proveedor. Tenemos el mismo script de procesamiento en tiempo real y ahora queremos que se ejecute en Kinesis, que es de la competencia de Amazon. Pues no pasa nada porque Amazon también te dice, mira, si quieres puedes utilizar mi interfaz propietaria o si quieres puedes utilizar la fachada que te ofrezco en Kafka para que tus procesos sigan funcionando. En pocas palabras, nos abstraemos de la tecnología cloud siempre y cuando utilicemos la interfaz de Big Data estándar para el real time
es Kafka, por ejemplo. Ahora, esto tiene muchísimas limitantes. Van a ver en el código luego que no es tan simple, pero la idea general se va a cumplir. Esto al día de hoy existen ya herramientas que nos van a ayudar mucho a abstraernos de cuál es la infraestructura que por detrás está ejecutando todos nuestros códigos. Acá hay una duda de su compañero Luis Enrique. Dice, ¿por qué las empresas de seguro están cambiando de AWS a GCP? Si se refieren aquí en Perú, sí sé el por qué, pero lamentablemente por motivos contractuales no puedo decírselos. Lo que sí les puedo decir es que los costos están muy relacionados a la elección del proveedor de nube. ¿Ah? Recuerda que tecnológicamente hablando puede venir el arquitecto de Big Data y decir, acá tenemos un patrón muy bueno para hacer deep learning y estándares muy buenos en, no sé, en AWS. Pero viene GCP y te dice, yo te dejo los servidores a mitad de precio y negocio dice, vámonos con GCP. En la vida real, lamentablemente, es así. Bien, ¿esto qué significa? Que al tener un ecosistema estándar de Big Data, pues nuestros desarrollos hay que enfocarlos en las tecnologías de ese ecosistema y abstraernos sobre la infraestructura en que vaya a ejecutarse. Ese es el estándar que al día de hoy se debería de seguir, ¿ah? Y digo se debería porque yo conozco muy buenas personas que saben de Big Data y muy buenas personas que están especializadas en una nube, pero no saben cómo integrar ambos mundos. El proceso de integración es muy simple. Desarrolla bajo interfaces estándar basadas en el ecosistema Hadoop y despliega en infraestructura cloud en las interfaces agnósticas que cada nube te ofrece. En pocas palabras, codificas como siempre y ya te abstraes de en qué nube va a ejecutarse. En Latinoamérica sí lo están haciendo, pero no todos lo saben. Hay que decirlo también. Lamentablemente, empresarialmente hay mucha gente que sabe de Big Data y de Cloud, pero no sabe cómo integrar ambos mundos. Ahora, este patrón que les estoy mostrando, aquí ya podemos ver un poco de código. Este es el patrón fundamental de cómo el Big Data se integra en la nube. Este pequeño patrón llamado el patrón elástico es la base para todo el resto de patrones que existen en Big Data on Cloud. Ojo, estamos hablando aún lo que se hace o lo que al menos se debería de hacer el día de hoy. Todavía no estamos hablando de la nueva tendencia que ha salido. ¿Va? Se supone que en tu empresa deberían estar haciendo todo esto. Se supone. A ver, ¿qué es esto del patrón elástico? Nosotros sabemos que los clústeres de Big Data son escalables. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, aquí tienes un archivo que quieres procesar que pesa 100 gigabytes y tienes Spark, que es una de las mejores tecnologías de Big Data y Memory que existen para procesamiento de datos. Y tú codificas y digamos que simplemente quieres hacer una red neuronal, qué sé yo. Terminas tu proceso y ahora vamos a ejecutarlo en un clúster de Big Data. ¿Qué es lo mínimo que tienes que indicarle al clúster? Esta pequeña línea de código aquí. ¿En cuántas instancias se va a paralelizar tu proceso? Esta es la línea clave. Y el número de instancias es la escalabilidad de tu proceso. Digamos que con 6 instancias, tu proceso se está tomando 1 hora en ejecutarse. ¿Cuánto se tomaría con 3 instancias? La mitad del tiempo, porque tienes la mitad de la potencia. Eso es la escalabilidad. Duplicas el número de instancias, hay garantía que el proceso va a ir el doble de rápido. Por supuesto que estoy simplificando la explicación. Realmente las instancias son containers computacionales. Un servidor puede tener varios containers, pero bueno, esto es solamente para entender el concepto de manera muy general. Eso es escalabilidad. Pero el mundo cloud le agrega algo más a esa escalabilidad, la elasticidad, que es la evolución de la escalabilidad. Y es lo que al día de hoy estamos haciendo dentro de las empresas, o lo que se supone que debería de hacerse. Realmente, esto también lo digo yo, bueno, soy consultor en muchas empresas aquí en Latinoamérica y yo siempre lo primero que pido es codificación, quiero ver el código. Y me voy a la sección de tuning y muchas veces no hay ni siquiera un tuning de código. Y si lo hay, está mal hecho. Realmente hay bastante por hacer en temas de tuning aquí en Latinoamérica. Pero bueno, ¿qué es la elasticidad? Esto agrega creación de instancias computacionales a medida. Digamos que tú el tuning computacional, negocio te dice, oye, yo quiero que el proceso se ejecute en 1 hora. Y el día de hoy lo pruebas con 100 gigabytes y efectivamente con 6 instancias toma 1 hora.
Pasa un mes y de pronto, por alguna razón, la información se duplica, viene el doble de información. Eso va a hacer que tu proceso con 6 instancias se degrade. Por lo tanto, hay que agregar algo más, que el clúster sea inteligente, que pueda crecer según necesidad. Para eso hay que definir dos límites, un límite superior y un límite inferior. Acá, por ejemplo, le estoy diciendo, oye, por si fuese necesario, van a haber de manera regular 6 instancias, pero puedes llegar hasta 12 instancias si es necesario. Acá, por ejemplo, como viene el doble de información, se va a decir, ahora el proceso va a ir más lento, entonces le agrego el doble de instancias. También podría pasar lo contrario, que en lugar de venir 200 gigas, venga solo 50 gigabytes. Entonces, tener 6 instancias está de más, suficientes serían con 3. Para eso está una cantidad mínima de instancias. Esto lo podemos hacer solamente en nube, porque en nube literalmente podemos levantar y destruir instancias a medida. Uno podría decir, ¿y por qué no mejor tengo las 12 instancias encendidas de manera permanente, en lugar de solo levantarlas a medida? Recuerda que en nube se te cobra por tiempo de ejecución, así que solamente hay que utilizarlos si fuesen necesarios. Esto, por ejemplo, es un tuning elástico. El tuning elástico considera como mínimo estas tres características: cantidad de instancias regulares, mínimas y máximas, para que el clúster pueda escalar según el tamaño del archivo que vaya a procesar. ¿Por qué es importante entender este concepto de elasticidad? Porque ese concepto nos va a llevar a algo que es mucho más avanzado. Se supone que al día de hoy las empresas deberían de estar haciendo esto. Esto ya es estándar, no es algo de tendencia, es lo normal. ¿Cuál es la tendencia que vamos a seguir el día de hoy y que nuestras empresas ya deben de estar preparadas para esto? Es el Big Data sobre infraestructura híbrida multicloud, o simplemente conocida como HMC. ¿Y qué es esto de hybrid multicloud? Ahora que hemos dado un plumazo muy general de qué implica ser cloud, ahora vamos ya al detalle de la tendencia. A lo largo de la historia del Big Data han habido tres momentos particulares. El primero de ellos, entre el 2004 y el 2009, era tener clústeres de Big Data on-premise. Es decir, la misma empresa compraba los servidores, los traía a su oficina, los desplegaba, les daba mantenimiento, le instalaba el Hadoop y los utilizaba. Luego, entre el 2010 hasta el 2016-17, empezaron a salir servicios cloud y dijeron, oye, en vez de estar dándole mantenimiento a los servidores en las oficinas, ¿por qué no simplemente los alquilamos? Levantamos instancias en nube y ahí trabajamos. Eso se hacía mucho. Pero, ¿qué pasó? Habían algunas limitantes. Por ejemplo, temas legales. Deben saber que, por ejemplo, los bancos no pueden sacar su información de sus oficinas. Por lo tanto, toda la información de clientes o de, no sé, pues, digamos que queremos hacer fraude crediticio, descubrir fraude en tarjetas de crédito. Google tiene muy buenos motores para esto, pero lamentablemente no podemos usarlo porque la ley dice que la data no puede salir de la empresa. Entonces dijeron, bueno, vamos a definir un nuevo concepto llamado Big Data híbrido. ¿Esto qué significa? Que unas partes de tu infraestructura van a estar en nube y otras partes van a estar en on-premise. Por ejemplo, en tus oficinas estaría la información sensible y en la nube estaría la información que te puede ayudar a hacer explotación de datos, ¿no? Y podríamos hashear y encriptar la data para que si alguien intercepta esos datos en nube no sepa de qué trata esa información. Sea como sea, es lo que al día de hoy se está haciendo, infraestructura híbrida. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este año 2021 en adelante? Hay una nueva tendencia que ha surgido porque esto tiene muchísimas limitantes. Esta tendencia es una multicloud híbrida. ¿Eso qué significa? Parte de tu infraestructura está en on-premise, generalmente en información sensible. Parte está en un proveedor nube, otra en otro proveedor nube y otra en otro proveedor nube. Para asegurar la interacción entre todas estas infraestructuras de diferentes proveedores, ya sabemos que tenemos la interfaz del ecosistema estándar de Big Data, basada en Hadoop.
De esa manera podemos garantizar la interoperabilidad de los diferentes proveedores. Pero no es tan simple. Van a ver que hay algunos patrones que vamos a tener que respetar. ¿A qué me refiero con esto? Ya sabemos que para decir que en nuestra empresa estamos haciendo un procesamiento de Big Data en un entorno multicloud híbrido, hay que tener varias nubes y algún segmento de nuestra infraestructura en on-premise. Ahora la pregunta es, ¿qué significa hacer Big Data en un entorno multicloud híbrido? Si en tu empresa tienes algunos desarrollos en Google, tienes algunos desarrollos en Amazon y tienes algunos desarrollos en Azure, ¿estás haciendo realmente Big Data en un multicloud híbrido? La respuesta va a ser depende. Tu empresa tiene una estrategia de este tipo. ¿Y qué implica tener una estrategia multicloud híbrida? Tener patrones de desarrollo en código desacoplados de la nube, tener herramientas de gobierno de datos que nos permitan ser agnósticos a en qué nubes se ejecutan nuestros procesos. Y finalmente, tener herramientas que nos garanticen la integración entre estas nubes. Todo esto de la manera más transparente posible para que los desarrolladores simplemente agarren sus procesos, codifiquen y les dé igual en qué nube se vaya a ejecutar. Solamente si tu empresa tiene esa estrategia, podrás decir que estás haciendo Big Data multi-cloud híbrido. Tengan bastante cuidado, ¿eh? Lo he visto también muchas veces. En mi empresa tenemos todas las nubes. Eso no implica que estés haciendo la tendencia de HMC. Ahora, esto puede resultar un poco complejo de entender, así que la explicación la he tratado de simplificar en un lenguaje, digamos, que lo pueda entender alguien recién egresado o alguien que ya tenga muchos años de experiencia trabajando en estos temas. La palabra clave aquí es entender lo que es el contexto de ejecución. Para eso les voy a poner un ejemplo bueno, este ejemplo lo he visto en Cloudera, que es una empresa muy buena en temas de Big Data, y creo que les va a ayudar mucho a entender cuál es la limitante que hay al día de hoy en esta tendencia. Nosotros sabemos que en los años 80, 90, inicios del 2000, había un gran problema en las empresas, los silos de procesamiento, las islas de información. ¿Esto qué significa? Que digamos que tienes herramientas para hacer ciencia de datos, o tus herramientas para hacer tu SQL clásico, o nuevas herramientas de no SQL, o tus herramientas para hacer procesos de data engineer, o herramientas para warehouse, data lake, y qué sé yo. Tienes herramientas de todo tipo. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que el almacenamiento que cada herramienta tenía en tu empresa estaba distribuido en diferentes motores de base de datos. ¿Cuál era el problema con esto? Lo clásico, ¿no? Que digamos que aquí está la tabla de clientes, aquí también está la tabla de clientes, y el cliente 1 tiene un teléfono que comienza con 9, y ese mismo cliente en otra base de datos tiene un teléfono que comienza con 8. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su teléfono verdadero? Hay un desgobierno en los datos. Esto pasaba mucho antiguamente. Eso de las reglas de gobierno, ¿qué implica? A eso se le llama contexto. Por ejemplo, el gobierno de los datos es un contexto que está asociado tanto al sistema que ejecuta el proceso como los datos que entran a ese sistema. Hay que gobernar ese flujo. Acá, por ejemplo, podemos ver que cada isla de procesamiento define su propio contexto, sus propias reglas de gobierno, de seguridad, de ciclo de vida, su catálogo de datos. Y esto, pues, empresarialmente es algo malo, porque se supone que el contexto de gobierno de datos debe de estar centralizado en un punto. Eso en los años 90 se resolvió con los data warehouse, que eran los puntos de centralización para que la data no esté dispersada. O en pocas palabras, ¿no? Que en un sistema el cliente tiene, en la tabla cliente comienza con 9 y en otro sistema su teléfono comienza con 8. Entonces, ¿cuál es el número del cliente? Como cada sistema manejaba los datos según creían, no habían reglas de gobierno de la información. Así que eso implicaba tener un contexto aislado. Cada aplicación define su propio gobierno. Y al pasar eso, pues hay un desgobierno empresarial. Cada quien hace lo que mejor se le antoje. Así que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hagamos despliegues on-premise.
que eso fue muy conocido entre los años 90, entre los 90 y el 2010, como Data Warehouse. ¿Eso que implicaba? Tengamos un punto centralizado en donde esté la data ya limpia. Así que aquí, por ejemplo, tenemos la tabla clientes. Y si alguna aplicación quiere acceder a la tabla clientes, pues hay solo una tabla clientes con el teléfono actualizado. Y ya sabemos a qué cliente llamar. Ahora, estas reglas, ¿cómo se definían? Con un contexto centralizado. Todas estas reglas de, por ejemplo, ¿no? El teléfono que recientemente haya sido actualizado va a ser el teléfono que la base de datos va a devolver, ¿no? Podemos tener muchos teléfonos, pero el último que haya sido actualizado, ese es el teléfono de nuestro cliente. O reglas de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá el usuario 7 puede acceder con lectura, el usuario 9 puede acceder con lectura y escritura, qué sé yo. Pero gracias a que teníamos el concepto de un punto centralizado en un warehouse, ese punto centralizado se puede gobernar. Eso era, eso hubo mucho alivio en las épocas entre los 90 y el 2010 gracias al concepto de implementaciones de warehouse. Pero, ¿qué es lo que pasó? Eh, Vamos a ponerlo por aquí. Aquí está. Pues vinieron los despliegues en nube. ¿Y qué pasaba con estos despliegues en nube? Por ejemplo, vamos a levantar aplicaciones en notebooks de ciencia de datos, qué sé yo, con Databricks en AWS. O vamos a hacer una pequeña base de datos relacional en SQL Server con Azure. O vamos a implementar un motor basado en Cassandra, en Google Cloud, o vamos a hacer muchas cosas interesantes en otros servicios. Cada uno de estos servicios tiene sus propias herramientas de contexto para garantizar el gobierno de los procesos y de los datos. La gran ventaja de la nube es lo que estudiamos hace unos momentos. Tenemos la elasticidad de nuestro proceso. Así que si de pronto esto se queda corto y se está demorando mucho, pues simplemente levantamos más instancias de procesamiento. El problema es que volvemos a los silos de procesamiento. Cada lugar de procesamiento tiene su propio contexto y por lo tanto hay un desgobierno de los procesos. Esto de aquí es el gran problema que se tiene al día de hoy en las empresas. Eh, Ahora, esto que puede parecer que no afecta mucho, va a tener muchas implicancias en el futuro. De hecho, uno podría decir, ¿no? Pero yo solamente utilizo Azure. Yo no utilizo muchas nubes porque tengo un buen contrato con la gente de Microsoft y me está dejando los servidores baratos y todo lo hago en Azure. Muy bien, pero recuerda que las cuentas de Azure puede que no estén bien gobernadas y que por ahí hay una cuenta, no sé, pues del área de marketing tiene su propia cuenta de Azure y levanta sus propias reglas. Si el área, no sé, pues de contabilidad tiene su propia cuenta de Azure y también define sus propias reglas y políticas, y no hay un punto centralizado en la cual podamos gobernar toda esta infraestructura distribuida en diferentes servidores de cloud. Ese es el gran problema que hay al día de hoy. La pregunta es, ¿y cómo podemos solucionar esto? Desde el 2016, de manera conceptual, ya se presentaron las soluciones y desde el 2019 ya hay implementaciones muy buenas que están funcionando para solucionar este problema del contexto distribuido. Se aplica el concepto de contexto de infraestructura híbrida multicloud. Desde un punto de vista conceptual es muy simple. Es una cajita centralizada que te garantiza el buen gobierno de infraestructura distribuida en diferentes servicios nube. Todo esto está centralizado en un punto, como si para ti fuera completamente agnóstico de si hay una parte en AWS, Azure, Google Cloud, Huawei, On-Premise, Alibaba, qué sé yo. A esto se le llama una capa de abstracción de gobierno, HMC, Hybrid Multicloud. Ahora, esto que estoy pintando aquí puede sonar muy bonito y de hecho desde un punto de vista comercial, por ejemplo, hace 2 semanas que estuvimos en una reunión con Cloudera, Cloudera dijo, miren, acá tenemos el Shared Data Experience, que es una herramienta para contexto multicloud y abstraer la capa de gobierno, y es muy bonito, pero en la vida real hay bastantes retos tecnológicos, que por suerte ya existen patrones. Con esto trato de decir que la herramienta sí es muy buena, yo la he probado,
Pero, para que la herramienta funcione, hay que respetar ciertos patrones, que si tus desarrolladores no los respetan, por más buena que sea la herramienta, no vas a tener una capa de contexto de gobierno abstracta al multicloud. Eh, Esta pequeña lámina es una explicación muy general de lo que implica hacer Big Data en una infraestructura híbrida multicloud. Les adelanto que en la jerga diaria, a este HMC simplemente le dicen multicloud. Multicloud HMC. Para efectos prácticos es lo mismo. Académicamente hay diferencia, pero bueno, así le llaman. ¿A qué me refiero con esto? El storage, por ejemplo, podría estar en tus servidores on-premise. Este sería tu capa de almacenamiento. Ahora, tu capa de aplicaciones, pues digamos que quieres utilizar Spark, ¿no? Spark le da igual si se va a ejecutar en una nube o en otra. Lo importante es que sabe que va a estar en una nube y por lo tanto hay un tuning elástico, ¿no? Definir el número de instancias máximas, mínimas y las instancias regulares. Finalmente, el servicio de gobernanza multicloud que te va a garantizar como punto centralizado tu contexto, recibe el proceso elástico que quiere ejecutar, lo toma y pregunta, ¿en qué nube quieres que se ejecute este proceso? Digamos que el día de hoy, porque AWS me ha dejado unos precios muy interesantes con descuento, pues quiero que se ejecute en AWS. Perfecto. Entonces, el motor de gobernanza multicloud se encarga de instanciar los servidores o los servicios que sean necesarios sobre esa nube, considerando, por supuesto, todas las reglas de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, no cualquiera puede acceder a este proceso. Digamos que solamente el área de marketing, ciertos usuarios, o las reglas de gobierno, que por aquí alguien se quiso pasar de vivo y le dijo, dame 999 servidores. Entonces hay una regla de gobierno que dice, ¿no? Los usuarios del área de marketing a lo más pueden pedir 20 servidores. Estamos gobernando el proceso. Todo eso ya lo tenemos centralizado. Ya no es que estemos dependiendo de una nube o de otra. Y se ejecutará ese día en AWS. Ahora, digamos que está muy bonito y de pronto, por alguna razón, AWS depreca la versión de Spark con la que hemos estado trabajando. O se detecta un bug por una actualización y todavía no hay un parche. O de pronto se pasan de vivos y te dicen, oye, los $7 por server la hora, ahora, bueno, lamentablemente subió de precio, ahora son $17 la hora. Esto, por ejemplo, hace poco hubo una conferencia en Harvard que hablaban sobre los riesgos desde un punto de vista económico que tienen las empresas, porque estos contratos, ustedes deben saberlo, se firman más o menos con entre 5 a 10 años. Va a depender de la empresa que, que los firme. Pero lo importante es que, ¿qué va a pasar luego de eso? Si tú ya tienes todo desplegado en sus infraestructuras, le estás dando mucho poder de decisión al proveedor, porque nada le va a impedir a ellos decir dentro de 10 años, oye, ya no están $7, ahora están $30. Y si no, pues vete a otra nube, pero bueno, ya todos tus servicios están acoplados a mi nube, así que sé que no lo vas a poder hacer. Ese es uno de los grandes riesgos. Eso, por ejemplo, es una buena forma de hacerle entender al negocio los peligros que implica de amarrarse en una nube. Por eso la importancia económica también de tener una capa de gobernanza multicloud. Digamos que AWS se quiere pasar de vivo y Azure te dice, oye, mira, te quieren cobrar $17, yo te voy a cobrar $6. Bien, vayámonos entonces ahora a Azure, porque el código, la elasticidad, el storage no depende de la potencia de procesamiento de si está en AWS, Azure, Google, Huawei. No depende. Entonces hay que ser agnósticos. Esa es la importancia de esta capa intermedia. A ver, acá hay algunas dudas antes de seguir avanzando. Uno de los objetivos comerciales de las empresas es la omnicanalidad. La omnicanalidad, para aquellos que no sepan, implica que, por ejemplo, puedan atender los pedidos, no sé, pues desde el celular, desde la página web, desde un mensaje de texto, desde una llamada telefónica, desde un correo electrónico, ¿no? Muchos canales, omnicanalidad. Uno de los objetivos comerciales de las empresas es la omnicanalidad para dar una buena experiencia de usuario y garantizar las emisiones comerciales. Si se tienen diferentes tecnologías en nube, ¿es posible lograr eso? ¿Tienes algún caso de éxito de omnicanalidad en alguna empresa que use múltiples nubes? Realmente la capa de omnicanalidad, que de hecho podría ser un buen punto para sacar una conferencia en el futuro, es agnóstica, ¿no? Porque al final la omnicanalidad sería un punto más, probablemente esté acá, ¿no? Digamos, entre nuestras soluciones empresariales, acá hay una fachada y acá estarían todos nuestros canales.
Y ya esos canales serían completamente agnósticos a qué hay por debajo, siempre y cuando tengamos una capa de gobernanza HMC o simplemente una capa de gobernanza multicloud. Así que sí, para la omnicanalidad sería completamente transparente todo lo que pase por debajo, si seguimos este patrón que les estoy explicando. ¿Qué casos de éxito conozco puntualmente de omnicanalidad? A nivel mundial, ninguno. ¿Eh? Estoy seguro que por ahí probablemente alguien lo haya enfocado desde un punto de vista de la omnicanalidad, todo lo que estoy explicando. Pero al menos yo no conozco. De todas maneras, al final de la conferencia del día de hoy les voy a dejar material extra para que puedan documentarse. Como les digo, esto es algo tendencia, que no es estándar al día de hoy, pero ya tenemos que preparar nuestros desarrollos para poder adaptar a esto antes de que nos explote en la empresa. Recuerda que acá hay, cuando negocio se ponga algo terco, tienes que hacerle entender, a negocio le importa el dinero. A los directivos, o sea, yo también soy parte directiva ejecutiva en dos empresas. Lamentablemente en el mundo hipercapitalista que vivimos, el dinero es lo que manda. Así que negocio entiende con dinero. Si tú le muestras, oye, hay un poder de decisión que le estás dando a una nube, si todos lo hacemos en solo esa nube, en adelante te van a venir con sorpresas, te van a cambiar los costos y eso va a ser un problema. Eso sí lo entiende el negocio. Nosotros como tecnología, bueno, estamos viendo todos los diagramas y entendemos que esto es algo muy bonito para hacer desarrollos desacoplados de en qué nube se va a ejecutar. A ver, acá hay otra pregunta. Si la empresa recién quiere empezar a Big Data, entiendo que conviene ir directo a Cloud. Efectivamente. De hecho, aquí en Latinoamérica, hace 5 años cuando se empezó en temas, no, de hecho ya más, hace 7 años cuando empezamos con temas de Big Data, y algunos empezaron en on-premise porque carecían de los conocimientos para cloud. Al día de hoy se recomienda que se empiece en cloud, sobre todo las pruebas de concepto. Y luego ya se evoluciona en una estrategia híbrida, una parte cloud y una parte on-premise. Pero primero ganar experiencia sobre Big Data on-cloud. Eh, a ver, portabilidad de datos en cloud. De eso voy a hablar en unos momentos, que ese es un punto en contra que tiene esta arquitectura que les estoy mostrando el día de hoy, que ya hay posibles soluciones para eso. Una consulta respecto a centralizar la información de las diferentes aplicaciones en un solo repositorio sería un data warehouse offline. Efectivamente, de hecho de eso también voy a hablar en unos momentos, porque es un punto de partida que tiene bastantes carencias, pero vamos a verlo también en unos momentos. Otra pregunta acá. Según tu experiencia para organizaciones iniciándose el paradigma cloud, que no sea multicloud, sí, lo entiendo. O sea, aquí en Latinoamérica ya que una empresa sea multicloud ya sería impresionante. Pocas lo son. O bueno, realmente ninguna, como prueba de concepto lo son, pero como core empresarial no lo son. Solo tienen pruebas de concepto. Según tu experiencia para organizaciones iniciándose el paradigma cloud, solo cloud, ¿qué recomendaciones harías al momento de implementar procesos en cloud? Hay dos cosas muy puntuales. Que la nube que ustedes seleccionen sea la que les ofrezca contractualmente los precios más baratos en servidores. Y número dos, que las tecnologías sean los más agnósticas a esa nube. Por ejemplo, ¿por qué se dice que Spark es la navaja suiza en el mundo del Big Data? Porque absolutamente todos los proveedores de cloud te dan acceso a una herramienta Spark. O lo mismo con Hadoop, ¿no? Por ejemplo, AWS tiene su ecosistema de datos S3 que tiene una interfaz basada en Hadoop. El resto de ecosistemas cloud también. Los puntos claves para elección de un cloud son, número uno, costos. Recuerden que las nubes se han comoditizado. Ya no es como hace 5 años en que cada nube era mejor en cierto aspecto. Costos, comoditización de la nube. Y lo otro es facilidad de integración de estándares. ¿Realmente la nube respeta los estándares? O cada nube implementa lo que mejor crea. A ver, aquí hay otra pregunta más. La capa de contexto HMC, utilizando Cloudera SDX, dependemos de un proveedor. ¿Existe alguna solución similar como Terraform o que sea open source? Sí, de hecho Terraform es una manera rústica porque Terraform solamente está, por ejemplo, Terraform está orientado a levantar la infraestructura. Esto se puede hacer con Terraform. Eso no lo hace la capa SDX, ¿ah? Terraform. SDX simplemente le aplica las reglas de gobierno y seguridad a la nube, pero ya levantar los servidores lo hace otra tecnología, ¿no? Por ejemplo, Terraform. De eso también voy a hablar más en unos momentos. Ahora, existen tecnologías open source, multicloud. De esto también, como les digo, esto es relativamente reciente. Existen estándares y no conozco al día de hoy si alguien open source
ya esté haciendo un desarrollo libre. Sería interesante, ¿ah? Pero al día de hoy al menos no conozco una tecnología open source que nos permita tener esta capa. Y tampoco la recomendaría, al menos no al día de hoy, ¿ah? Quizá en 5 años, pero al día de hoy no, porque alguien tiene que darle soporte a esta capa. O sea, ¿qué tal si ese open source que se está desarrollando el día de hoy es un proyecto que lo abandonan dentro de 2 años? Recuerden que lo que les estoy explicando es algo literalmente muy nuevo, así que realmente no sabemos cuál va a ser el open source que se posicione bien en tecnologías de gobernanza multicloud. Bien, sigamos entonces. Ya hemos entendido que el punto crucial en esta nueva forma de arquitectura de infraestructura Big Data multicloud híbrida, que bueno, los nombres están haciendo un poquito largos, es tener este punto de centralización. Ahora, ¿qué proveedores al día de hoy sí nos garantizan este tipo de herramientas? Por ejemplo, Cloudera tiene su solución SDX. Si tú entras a la página web de Cloudera, te dice, tenemos soluciones para integrar la nube pública, privada e híbrida, o sea, un HMC. Y nosotros separamos, o sea, somos agnósticos de el almacenamiento, el procesamiento y el contexto. Desacoplamiento. O sea, nos están garantizando que se puede hacer esto. ¿Qué otro proveedor nos brinda este tipo de soluciones? IBM, con su solución Power System. Ellos te dicen, tenemos soluciones para híbrido multicloud. Y misma historia, para desacoplar tu contexto, tu punto de centralización. Cisco también ya se ha sumado y también tiene sus soluciones para estas soluciones híbridas multicloud, para poder acceder a los servicios de manera agnóstica, independiente de en qué nube se va a ejecutar. Así que sí, al día de hoy, esta capa de gobernanza multicloud ya tiene herramientas que nos van a facilitar su desarrollo. Pero ahora la pregunta es, si ya existen estas herramientas, ¿por qué esto todavía no se está haciendo de manera industrial en las empresas? O bueno, obviamente aquí en Latinoamérica hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente por el retraso tecnológico que muchas veces podemos llegar a tener, eh, apenas conocemos de Big Data o de Big Data on Cloud de manera muy general, ¿no? Entonces ni siquiera llegamos al detalle de la elasticidad combinando híbrido multicloud, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, a pesar de que ya hay estas tecnologías que nos garantizan una buena gobernanza y nos hacen agnósticos a la nube de procesamiento, ¿por qué todavía no se ha masificado? Hay algunos problemas. Las herramientas son muy buenas. Yo la he probado, específicamente la SDX de Cloudera. El problema son los patrones de desarrollo, porque las herramientas solamente funcionan si es que seguimos estos patrones de desarrollos HMC. Aquí podríamos hablar muchísimas horas de lo que implica hacer desarrollos HMC, pero lo voy a simplificar en un lenguaje que todos podamos entenderlo. De hecho, acá veo algunos alumnos de mi curso de Big Data que dicto y siempre les digo, ¿no? Hay que respetar los estándares y los patrones, ¿no? Cuando codificamos, somos muy estrictos en la codificación de los patrones de diseños del mundo del Big Data. No, no somos estrictos porque simplemente el código se ve bonito, sino porque esto tiene una justificación. Los estándares que existen al día de hoy sí están preparados para integrarse a las tecnologías HMC, así que siempre hay que respetar esos estándares. Les voy a explicar solamente 3 para que puedan darse una idea muy general. Por ejemplo, cuando tú estás desarrollando algún procesamiento, digamos un streamer, hay un patrón elástico que tenemos que implementar. Al momento de desarrollar nuestra capa de gobernanza multicloud, hay un patrón llamado factory que tienes que respetar. Y al momento de desarrollar, no sé, pues un tópico de captura de Storm Data, que, para aquellos que no sepan, el Storm Data ya saben, ¿no? En Google, perdón, en Facebook, no es que se genere un comentario o 10 comentarios por segundo, se generan cientos de miles de comentarios por segundo. Eso se le conoce como una tormenta de datos. Cada comentario pesa poquísimo, pero vienen cientos de miles. Hay tecnologías como Kafka que son ideales para soportar la tormenta de datos. Ahora, tú podrías implementar tu Kafka como mejor creas o respetando el patrón. Se pronuncia FACEI, pero bueno, aquí en Latinoamérica le decimos FACADE. El patrón FACADE que te garantiza que en el futuro vas a tener integridad con HMC. Voy a explicarle estos
3 patrones. Hay muchísimos más, por supuesto, pero requeriríamos de horas de entrenamiento antes de ya entender los patrones que pueden llegar a ser más complejos. Por ejemplo, este ya lo conocemos de manera muy general por lo que explicamos anteriormente. Cuando tú desarrollas tus códigos, acá puedes hacer algo tan simple como un proceso de reportería o una red neuronal muy compleja. Lo importante es que luego de que hayas implementado tu codificación, tienes que indicarle por lo menos 3 números: la cantidad regular de instancias, la cantidad mínima y la cantidad máxima. La cantidad regular de instancia es la cantidad de procesamiento que siempre va a estar disponible para procesar. La cantidad mínima es que no siempre vas a utilizar las 6 instancias. Entonces, para ahorrar dinero en cloud, pues podemos bajar 3 instancias si la nube así lo decide. Y quizá por ahí tengamos de pronto mucha demanda en información de procesamiento. Y las nubes no te ponen límites por defecto, porque ellos quieren facturar más. Así que el desarrollador tiene que poner un límite de instancia para que no vengan sorpresas en la facturación de tu proveedor de nube. Eso nos dice el patrón elástico. ¿Cuánto es lo regular? ¿Cuánto de crecer? ¿Y cuánto crecer? Ahora, el patrón factory. Este es un patrón relacionado a tu tecnología de gobernanza multicloud. Nosotros sabemos que acá le vamos a decir, ¿no? Oye, quiero 6 instancias. Eso se lo decimos con el patrón elástico. Perfecto. Ahora también hay que indicarle, y quiero que esas 6 instancias estén en AWS. Pero acá hay que saber algo muy importante. Por ejemplo, digamos que, bueno, esto también requeriría de una clase de infraestructura de Big Data, pero vamos a simplificarlo bastante. Digamos que hiciste un cálculo matemático y te salió que necesitas instancias de 128 GB de RAM y 40 CPUs. Todas las nubes te ofrecen servidores de ese tamaño. En AWS, por ejemplo, se llaman S2. En Azure, DB3, en Google E2, en Huawei C6 y bueno, quién sabe si mañana sale un nuevo proveedor. Esos son los nombres de instancia. ¿Qué nos dice el patrón factory? Nos dice que tenemos que implementar un constructor que reciba como mínimo 2 cosas: el número de instancias y el servicio cloud que queremos utilizar para desplegar esas instancias. Y tendremos que hacer una implementación, lo he puesto en pseudocódigo para poder entenderlo, de este tipo. Crear un array de servidores con el número de instancias que nos indiquen, y en función del proveedor que se indique, dependiendo de ese proveedor, separaremos una instancia del tipo S2, DB3, E2, C6. Eso va a depender, por supuesto, de qué proveedor nos hayan mandado. Esto ya nos hace agnósticos sobre qué va a correr nuestro procesamiento. Acá, por ejemplo, eso se puede hacer sumando al SDX Terraform. Terraform es una tecnología que por medio de codificación te permite instanciar servidores. Es algo que al día de hoy se usa, pero ojo, por el hecho de que uses Terraform no implica que estás teniendo un gobierno multicloud, simplemente estás codificando instancias a medida. En pocas palabras, el patrón Factory construye servidores según necesidad, tomando en cuenta el número de servidores y el proveedor que quieres utilizar. Y finalmente, el patrón FACEI, el patrón FACAD. Acá también lo he simplificado muchísimo, porque si les mostrase el código, bueno, el código es un poquito más complejo, pero lo voy a explicar de una manera en que lo podamos entender. Acá, por ejemplo, lo estamos viendo en Python con Spark. ¿Qué es lo que nos dice el patrón fachada? Ya sabemos que Kafka es la interfaz estándar de Big Data para tiempo real. Y por detrás podemos tener el Kinesis de AWS o el Event Hub de Azure o qué sé yo, ya la tecnología propietaria de la nube. ¿Cómo se traduce esto en código? En tu sección de librerías, en tu codificación, importamos la interfaz estándar e importamos las interfaces basadas en los servicios que al día de hoy la empresa utiliza. Como segundo paso es construir un producer agnóstico, que básicamente hace lo mismo que hemos visto hace un momento. Recibe el proveedor que queremos utilizar, el producer lo instancia con la interfaz estándar, ¿no? Esto es Kafka.
pero la implementación de ese Kafka va a ser con, y acá se decide, si es Azure, pues a este producer Kafka le ponemos la implementación de Azure. Si es AWS, le ponemos la implementación de Kinesis. Si es GCP, la de PubSub. Y si es la de Huawei, la de Stream Service. ¿Por qué se hace esto? Porque al final, este constructor agnóstico, tú lo vas a llamar como si fuera una función de este tipo, ¿no? Oye, dame un constructor de AWS. Listo, aquí está el producer que le va a enviar información al clúster de real time de AWS. Y simplemente dices, producer, envíale este mensaje a mi clúster de tiempo real en AWS, en GCP, o ya soy completamente agnóstico a quién le estoy enviando la información. Por supuesto que un procesamiento de tiempo real tiene cosas muchísimo más complejas que simplemente enviar un pequeño mensaje. Podríamos colocar acá una red neuronal para detectar fraude bancario. Pero ya la implementación que hagamos desde este punto hacia abajo ya es agnóstico a en qué servicio cloud fue implementado nuestro código. Ojo al detalle, acá lo estoy poniendo de una manera muy simple para poder entenderlo, porque el patrón, o sea, los que vengan del curso de Big Data y de Deep Learning que yo dicto, el patrón es muchísimo más amplio. Solamente explicarlo nos requiere de 3 horas. Acá solamente estoy explicando la idea general para que puedan entender de qué se trata en sí esta implementación. Bien, esos son 3 patrones, digamos que los fundamentales. Hay muchísimos otros, pero lamentablemente al día de hoy hay algunas cosas que no tienen solución en estos temas de infraestructura multicloud híbrida, que se esperan que de aquí a los próximos 5 años ya se solucione y por fin ya podamos decir que tenemos un estándar industrial y hacer en el mundo de Big Data empresarial HMC. Eso no va a pasar al menos hasta dentro de 5 años. Lo que tú tienes que hacer es ir preparando tus códigos para cuando se tenga que hacer esa transición. Lo repito, se va a hacer. De que se va a hacer, se va a hacer. No es algo opcional. Así como antes se hablaba de que Big Data, ¿cuándo llegará? Ahorita hacemos Big Data en prácticamente todas las empresas, no solamente en las grandes, incluso en las pequeñas y medianas. Luego vino el cloud, ¿no? Y el cloud también, todos se sumaron al cloud. Lo mismo va a pasar con esto, porque si no vas a tener un desgobierno. ¿Cuáles son los retos que aún no tienen solución en esta nueva tendencia que ya se está estandarizando desde el día de hoy, 2021? El primero es el más obvio de todos y algunos de sus compañeros en el chat ya lo preguntaron. La replicación de los datos entre las nubes. ¿Cuál es el punto flaco de esta solución? Que sí, la tecnología de gobernanza multicloud está muy bonita y te va a garantizar que vas a poder conversar muy bien, pero los datos no se teletransportan porque hay una latencia de espera. Supongamos que eso está en on-premise y tú quieres que se ejecute en Google Cloud y eso pesa 200 gigas y para que los servidores procesen los datos, obviamente el archivo tiene que subirse a los servidores. Mover 200 gigabytes se va a tomar su tiempo, va a depender de qué tan rápida sea tu red empresarial. Y esto solamente es para un proceso. Tu empresa va a tener cientos y cientos de procesos. Imagínate cuánta data se va a estar transfiriendo en la red. ¿Cuáles son las potenciales soluciones para esto? Hay 2 propuestas actualmente. Una es, pues simplemente podemos duplicar la data, ¿no? Es decir, crear un repositorio de datos con los datos duplicados y que la propia herramienta se encargue de hacer una sincronización distribuida entre el repositorio original y los servicios cloud. Esa podría ser una solución. ¿Cuál es el problema? Que los costos están aumentando muchísimo, porque acá, por ejemplo, queremos utilizar las 4 nubes que actualmente son estándar en el mundo. Pues entonces tu presupuesto se va a multiplicar por 4. Ya no van a ser $100,000 mensuales, ahora van a ser $400,000 mensuales. No es una solución factible. ¿Qué más se podría hacer? Podríamos virtualizar. Esto también lo he visto mucho, que esta es la solución que gobernan, desde el punto de vista de la gobernanza es muy bueno, la virtualización de datos. Pero en la vida real es muy discutido. Yo he hecho pruebas de concepto con terabytes de información y la virtualización de datos en entornos de Big Data no responde. La virtualización de datos es muy buena para entornos clásicos, pero para entornos de Big Data, al menos al día de hoy, las herramientas no están optimizadas. ¿A qué me refiero con esto? Que realmente la propia capa de gobernanza
de crear una capa virtual en donde es como si la data ya estuviera acá, pero solamente cuando se ejecute el proceso, recién en ese momento se sincroniza. Es como tener, no sé, pues tu Google Drive, ¿no? Que realmente todo vive en Google Drive, pero si abres tu computadora y navegas por las carpetas, es como si el documento estuviera ahí, pero recién cuando le haces doble clic, el documento se descarga. Así que realmente no, porque no funciona una solución virtualizada para esta nueva infraestructura. ¿Cuál es entonces una posible solución que sí está teniendo buenos resultados? Los cachés de datos inteligentes. Esta tecnología, la primera vez va a haber una carga de datos, pero la propia tecnología de gobernanza se va a dar cuenta de que, oye, mira, estoy viendo que este archivo lo llaman mucho en AWS, entonces sobre AWS voy a crear una instancia en S3 para almacenar el archivo y lo voy a sincronizar. Entonces, por medio de tecnologías de deep learning, la propia herramienta tiene inteligencia artificial para decidir qué cachear en la nube y qué no cachear en la nube. Al día de hoy, las tecnologías de gobernanza no lo hacen, pero se espera que esa sea la solución factible. De hecho, ya si nos vamos al mundo académico, aquí podríamos hablar de computación cuántica, que en 20 años eso probablemente ya sea posible, en donde la teletransportación de datos por medio de interfaces cuánticas sí va a ser posible. Pero hasta que tengamos núcleos cuánticos estables, bueno, se prevé que en 25 años quizás los tengamos. Al día de hoy solo los tenemos para hacer pruebas de concepto. El otro segundo gran problema que se tiene en esta infraestructura es la integración de los servicios. Esto también lo he visto muchísimas veces. Allá en España y Francia hemos hecho pruebas de concepto para ver cómo se integran y nunca terminan bien. ¿A qué me refiero con esto? El proveedor te dice lo siguiente, oye, yo como Azure tenemos Event Hubs para hacer real time y te garantizo que si quieres utilizar tus interfaces estándar, pues yo respeto los estándares, las puedes utilizar. Pero en la realidad nos vamos a encontrar con muchísimos problemas. Acá, por ejemplo, hay un pequeño post de Stack Overflow en donde dicen que, mira, no es tan cierto eso de que Evenhat es agnóstico y con Kafka puedes hacer miles de cosas, sino que, mira, acá en la configuración de Azure tienes que darle clic acá y tienes que activar esto y lamentablemente no es compatible con esta versión, pero la puedes actualizar esta versión y descargarte el parche 2.7 y muchos problemas, muchísimos problemas. Al día de hoy esa integración, a pesar de que el proveedor te va a vender mil maravillas, no es posible. Por eso se dice que a nivel mundial el HMC es tendencia, todavía no es algo industrializable. Lo será quizá en 5 años, pero aún no lo es. Solamente que tenemos que estar preparados cuando lo sea para poder hacer el cambio rápidamente. Una posible solución para esto es el patrón fachada. Es decir, ya ir creando nuestro propio juego de librerías que vayan parcheando estos errores, o sea, meter mano al código y ya, por prueba y error, ver qué funciona y qué no funciona, hasta que el proveedor ya corrija esos lamentables errores que tenemos al día de hoy. Estos son los dos grandes retos que impiden que el HMC, ojo, lo repito, nadie le llama HMC en la jerga técnica, simplemente le dicen multicloud, pero cuando escuchen multicloud, HMC, para que lo tengan en cuenta, ¿no? HMC es un término más que todo académico. Para efectos prácticos se le sigue llamando multicloud, aunque académicamente ya sabemos cuál es la diferencia. Bien, esos son los dos grandes retos, así que no deberían preocuparse al menos no hoy de hacer esto ya de manera industrial en sus empresas o en donde estén trabajando. Yo entiendo que a esta conferencia han asistido perfiles de todo tipo, ¿no? Desde gente que todavía está en la universidad y quiere saber qué es lo que se viene en el mundo del Big Data, el Machine Learning y el Cloud Computing. Y también por ahí estoy seguro de que habrá managers o directores que ya están teniendo una visión más empresarial de todo lo que esto implica. Generalmente esa visión es costos, plata, dinero. Bien. Ahora, a manera de conclusiones, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tu empresa tiene una estrategia de Big Data, pues muy bien, es lo que muchas empresas están haciendo. No estás innovando si haces Big Data, es lo normal al día de hoy. Hace 7 años sí era innovación, al día de hoy ya no lo es. ¿Tu empresa tiene su estrategia cloud? Perfecto. Es algo que algunos recién están empezando a hacer, pero tampoco es tendencia. De hecho, los servicios cloud, como hemos visto el día de hoy, ya se han comoditizado. Así que aquí no es que haya algo súper novedoso que sea el non plus ultra de las implementaciones en el mundo del Big Data. O sea, es lo de toda la vida.
Esto es algo que tu empresa ya debería de tener al día de hoy. Y si no lo tiene, debería de estar trabajando. Ahora, tu empresa tiene una estrategia de HMC. Este punto, bueno, no es crucial al día de hoy, pero lo importante como conclusión es que te documentes y tengas una antes de que esto explote en tu empresa. Acá hemos visto una explicación muy general de lo que implica y algunos detalles técnicos. Incluso hemos llegado a un nivel un poquito bajo para poder ver cómo todo esto se traduce a codificación. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Lo importante aquí es que 2021 ya existen estándares de Big Data on Cloud y esos estándares están basados para poder hacer el cambio agnóstico a los estándares HMC que vayan a salir el día de mañana, dentro de 5 años. Así que lo importante es que respetes estos estándares. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando codifiques, no programes por programar. Esto, sobre todo, la responsabilidad de esto no es de los desarrolladores, ni siquiera del arquitecto. ¿Eh? Aquí que quede muy en claro, la responsabilidad es del líder técnico que esté llevando a cabo los proyectos de Big Data. Él debe ser el responsable final de garantizar que todo lo que se vaya a codificar esté alineado a patrones y estándares. Ya existen al día de hoy. Tu empresa los está respetando. Una cosa es que tengas un buen desarrollador de Spark y otra cosa es que tengas un equipo que respete estándares para que cuando ese buen desarrollador de Spark se vaya, pues esos estándares se queden en la empresa y puedas contratar rápidamente un perfil que pueda seguir trabajando en el proceso que haya dejado este buen desarrollador. La palabra clave aquí es respeta los estándares. Bien. Ahora, por supuesto, hay muchísimos más temas que podríamos hablar de esta tendencia que está saliendo ya al día de hoy. Yo les voy a compartir, esta presentación se les va a enviar a todos ustedes, a todos los que se hayan registrado en el formulario el día de mañana. Si no te has registrado en el formulario, por favor entra al Facebook de Big Data Academy y ahí vas a encontrar el formulario. Entre las últimas publicaciones está ahí. Deja tu nombre y tu correo para poder enviarte esta PPT. En esta PPT vas a encontrar mi contacto, como siempre digo, ¿no? Mi contacto está disponible. Yo como digo, ¿no? La parte académica y empresarial es muy importante, así que yo sé que quizá algunos de ustedes hayan estudiado Big Data en otras academias o simplemente nunca hayan estudiado Big Data y lo hayan aprendido en sus empresas o qué sé yo, ¿no? Yo me enfoco mucho en la parte académica, así que mi correo está disponible para que tú puedas enviarme cualquier duda que tengas sobre Big Data, Cloud y Machine Learning. Gustosamente te podré ayudar a responderla. Generalmente respondo los fines de semana, así que ahí les comparto mi correo por si en algún momento quieren contactarme. Dentro de la PPT también van a encontrar un enlace con material que habla de esta nueva tendencia. Por último, como ya es costumbre en todas las conferencias, les invito a que entren a nuestra página web y puedan revisar los cursos que tenemos disponibles. Punto importante aquí, todos los cursos garantizan estos estándares que al día de hoy se implementan en las empresas. No es solamente revisar la tecnología y hacer un Hello World end-to-end, sino que ese end-to-end respete estándares, patrones, arquetipos y esté bien gobernado. En junio tenemos cursos de Machine Learning que estaré dictando yo, el curso de Azure, que lo dicta una egresada de el MIT, el curso de Big Data, que también lo dicto yo, y el curso de AWS, que lo dicta nuestra especialista en Cloud Computing. Por último, también les recuerdo que todos aquellos que se hayan registrado en el formulario, también el día de mañana, junto con la PPT, les van a enviar los códigos de descuento por si desean matricularse en alguno de nuestros cursos. Bien, dicho eso entonces, antes de cerrar la conferencia, vamos a responder las últimas preguntas que han escrito por el chat. A ver, si hay varias preguntitas aquí. ¿Ah? ¿Cuál sería la solución cuando tenemos nuestro data lake en un servicio como S3 en AWS o Cloud Storage en GCP? Estas son palabras mayores. Tener un data lake que sea agnóstico a la nube, al menos al día de hoy, no es posible. Lo que se espera es que tengamos un data lake centralizado en una nube, pero solamente como repositorio de datos. Y el procesamiento analítico sí sea agnóstico a la nube. Por ejemplo, podríamos tener nuestro data lake en AWS, pero el procesamiento no se puede. De voz lo hagamos en Google, por ejemplo. Estándares para gobernanza actualmente en nube.
Claro que sí, los patrones elásticos. Los estándares de nube generalmente se basan en dos cosas. Número uno, costos, porque los desarrolladores siempre se ponen creativos y dicen, dame 1000 instancias. Y 1000 instancias implica sorpresas en la facturación. Y número dos, agnosticidad. Bueno, para explicarles esos patrones requeriríamos de el curso de Big Data, en donde, bueno, ahí vemos ya en 9 horas qué implica hacer Big Data siendo agnósticos a la nube. Eh, a ver, ¿qué más por aquí? De tener que contratar los servicios, cómo agilizar el compliance o negociaciones con los proveedores. Acá tiene que ver mucho la maña, hay que decirlo, esto lo veo a cada rato. Acá, bueno, obviamente hay que tener diplomacia al momento de una negociación, pero para efectos prácticos se resumen, oye, yo estoy hablando con Azure y mira, tú me lo estás dando a $8 y Amazon tú me lo das a $8 y mira que Azure me lo está dejando a $7, me voy a ir con Azure. O sea, realmente las negociaciones a nivel de negocio se limitan a eso. Otros aspectos que implican una buena negociación con los proveedores es los tiempos de latencia y también decirle, mira, yo soy una empresa importante y yo quiero, al año voy a tener 1000 servidores instanciados. Son muchos servidores. Oye, dame un descuento, soy un cliente importante. Entonces ahí los proveedores te atienden rápidamente porque te ven como un socio estratégico. Y lo que les he contado, o sea, obviamente todo esto se dice con diplomacia. Recuerden, siempre hay que ser diplomáticos al momento de hacer una negociación para que sea siempre un ganar-ganar, o en la medida de lo posible para que aparente ser un ganar-ganar. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Dice, buenas noches, ¿dónde se podría encontrar documentación oficial sobre HMC o libros relacionados sobre estos estándares? ¿O cuál web nos recomienda para estar alineados a los últimos en estos estándares? Justamente entre la documentación les estoy compartiendo el enlace para que puedan encontrar algunos PDFs sobre este tema. Y por supuesto, como les dije también, nuestros cursos están orientados a respetar esos estándares. Así que si quieres ya aprender en profundidad cómo codificarlo, bueno, va a depender de si no sabes nada de nube, puedes empezar con un curso de cloud. Si no sabes nada de Big Data, pues este curso de Big Data, o si tu mundo está más enfocado al Machine Learning, el curso de Machine Learning sobre Big Data. Ya también depende de cada perspectiva. ¿Nos podrías compartir el link del formulario? A ver, no lo tengo a la mano, mientras lo voy abriendo voy leyendo la siguiente pregunta. Lo voy a dejar en el chat ahora mismo. A ver, otra pregunta más. Un capo Alonso, ¿cuál es tu opinión respecto a procesar datos y modelos en GPU para reducir tiempos de procesamiento, en especial NVIDIA? Eso es algo muy, pero que muy bueno. De hecho, ni siquiera en GPU, ¿ah? La tendencia actual es hacerlo en TPU. De esto hablamos en la conferencia anterior, a ver, para ponérselos muy rápido, ¿no? Porque, o sea, literalmente requeríamos de 6 horas. De hecho, eso hablamos en el curso de Python y Machine Learning en profundidad. Nosotros sabemos que los modelos de analítica actual son los basados en redes neuronales y los modelos de redes neuronales hacen cálculos matriciales. Las matrices se ejecutan muy bien en infraestructura basada en GPU, pero si esas matrices las convertimos a un concepto matemático llamado tensores, existen unidades de procesamiento más especializadas que las GPU llamadas TPU o unidades de procesamiento tensoriales. La GPU, por ejemplo, puede hacer 10 veces más rápido tu procesamiento. NVIDIA te lo garantiza, ¿no? Pero las TPUs lo pueden paralelizar hasta un factor de por 90, o sea, muchísimo más rápido. Ahí tendríamos que hablar de lo que son archivos de tensorización en modelos de deep learning basados en Big Data. Y eso no es algo de tendencia, eso es algo que se hace al día de hoy. De hecho, creo que la conferencia que está planeada para agosto, septiembre, no recuerdo cuál, vamos a hablar exclusivamente de lo que son modelos tensoriales de Big Data y Machine Learning, que son los modelos más avanzados que puedes realizar. ¿Va a compartir la PPT? Sí, efectivamente. A todos los que se hayan inscrito, a ver, aquí se los, habría lo encontré, se los voy a colocar en el chat. A ver, por favor, dejen, aquellos que no se hayan registrado en este formulario, se los he puesto en el chat, por favor, dejen sus datos, su correo en particular, para que les pueda llegar el material que hemos visto el día de hoy. ¿Hay cursos o libros sobre patrones de Big Data? Ese es otro gran problema. La respuesta es que sí, pero son demasiado académicos.
De hecho, los cursos que nosotros enseñamos en Big Data Academy están orientados a tener una aplicación práctica empresarial. No nos enfocamos tanto en la parte académica. Obviamente hay que saber, ¿no?, los conceptos y todo esto, pero solamente enseñamos lo mínimo necesario para entender la codificación empresarial, porque al final lo que la empresa importa es que el código se ejecute y que sea un código que respete estándares y el gobierno de datos. Los conceptos los explicamos, pero mientras lo vamos codificando. El problema que hay es que si quieres aprender por tu cuenta, hay muchos blogs e información interesante, pero la información está muy dispersa. Aprender estos temas, todo esto de Big Data, Cloud y Machine Learning es muy fácil. El problema es que la información está muy desperdigada. Y gracias, Alonso. Mi correo es tal. Por favor, dejen su correo en el formulario porque termino el Zoom y se va a borrar esta información. A ver, acá hay otra duda. ¿Puedes poner tu correo aquí, por favor? Ya, para que lo tengan todos. Este es mi correo personal. Ahí está. Ese es mi correo personal. Pueden enviarme cualquier pregunta o consulta cuando ustedes mejor lo consideren. Yo gustosamente les atenderé por ahí. A ver, solo modelos de Machine Learning se pueden ejecutar en TPU o GPU. ¿Puedes ejecutar pipelines de Spark en TPU o GPU? Esa también es otra buena pregunta, ¿eh? Depende. Si tus procesos están basados en cálculos matriciales o tensoriales, la respuesta es sí, te conviene GPU y TPU. Si tu proceso no está basado en cálculos matriciales o tensoriales, que lo ejecutes en una GPU o en una CPU no hace diferencia. Tendríamos que revisar cuál es la naturaleza de ese proceso. Los más obvios son los de Deep Learning, redes neuronales, redes convolucionales, redes recurrentes. Por debajo hay álgebra lineal y por lo tanto matrices. Ahí sí. Pero digamos que estás haciendo, no lo sé, un conteo de registros de una tabla. Eso no implica un cálculo matricial o tensorial. Por lo tanto, estaríamos desperdiciando dinero si esto se ejecuta en una GPU. Y como bien pone su compañero aquí en el chat, claro, el TensorFlow es una de las mejores herramientas para garantizar la agnosticidad de la codificación, para saber si esto va a correr en CPU, GPU, TPU, o si va a correr en Google o en Amazon o en cualquier otra nube. De hecho, el curso de Python y Machine Learning sobre Big Data que yo dicto está orientado a hacer agnósticos con TensorFlow y con Keras. Keras como motor de desarrollo, TensorFlow como motor de paralelización en un clúster de Big Data. Bien, nos hemos pasado un poco de la hora y probablemente sé que, bueno, tal vez tengan preguntas o tal vez les surgan preguntas a lo largo de estos días. Ahí tienen mi correo. Mañana les estarán enviando esta PPT y también los códigos de descuento para quienes desean matricularse. Les recomiendo que revisen la página y los temarios de los cursos para que se den una idea de qué es lo que el día de hoy se enseña en las academias de Big Data y cómo se integran en el mundo empresarial. Bien, PyTorch sí, también es otro muy buen framework de desarrollo, que están en competencia con TensorFlow. Bien, siendo las 8:21 hora local, damos por cerrada esta conferencia y espero verlos el próximo mes en la siguiente conferencia, que creo que va a estar más orientada a aspectos analíticos. Sería por el momento conmigo todo, cuídense mucho y estamos en contacto.